Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. En el día de hoy vamos a estar finalizando este tema, el compromiso con Cristo, tocando en esta ocasión el compromiso con Cristo y las sugerencias de cambios continuos. El compromiso con Cristo y las sugerencias de cambios continuos. Tengo que aclarar que este es un tema muy profundo y este servidor lo ha planteado de una forma quizás pobre, superficial, de una manera infinitesimal, pero pobre y todo, nos ayuda a sentar la piedra fundamental para seguir investigando y seguir buscando en este tema del compromiso con Cristo y más en particular el tema de hoy. El texto base que hemos estado compartiendo es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hemos tocado varios puntos acerca del compromiso con Cristo, pero el de hoy es muy particular. Dijimos que el versículo de 2 de Corintios 5:17 lo podemos repartir en 3 pedacitos y cada pedacito ha sido tema de una reflexión. Pero hoy vamos a hacer la suma de los 3 pedacitos. El primer pedacito del texto dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Estuvimos hablando que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, producida exclusivamente por el Espíritu Santo. El segundo pedacito dice que las cosas viejas pasaron. Estuvimos puntualizando qué es lo que en realidad quedó atrás con la conversión, que fue el tema de nuestros pecados. Y después el tercer pedacito dice: he aquí todas son hechas nuevas, desde la conversión hacia adelante, hacia el arrebatamiento o hacia nuestra reunión con nuestro Señor en la muerte, todas las cosas son hechas nuevas. Pero en la suma de estos 3 hay un cuarto punto, que el compromiso con Cristo nos expone, nos sugiere, nos obliga, conlleva las sugerencias de cambios continuos. De manera entonces que vamos a tener que definir un poquito qué es el cambio. Hay una definición de cambio que dice: dejar una cosa o situación para tomar otra. Dejar una cosa o situación para tomar otra. Cuando nosotros nacemos en el estado de bebé, no tenemos conciencia de nada, no sabemos absolutamente nada. De bebé pasamos a la niñez, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la primera juventud, segunda juventud, juventud adulta, después la vida adulta y después el estado de adulto mayor. En todas estas etapas el ser humano va evolucionando en su pensamiento, su área cognitiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el intelecto y con nuestro estado emocional y los conocimientos que vamos adquiriendo, nos van ayudando a evolucionar en forma cognitiva, a evolucionar intelectualmente. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé las cosas que era de niño. Es decir que todos los seres humanos, todos sin excepción, pasamos por esas distintas etapas de evolución en el área cognitiva que incluyen cambios. Es interesante en esta definición de la palabra cambio ver los sinónimos. Los sinónimos dicen así, algunos de ellos: intercambio, diferenciar, alterar, variar, virar,
transformar, esta es una palabra bíblica. El Evangelio transforma, la vida cristiana transforma, transformados por la renovación de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Siguen los sinónimos: evolución, ya estuvimos mencionando algo; reformar, una palabra conocida para el cristianismo, porque a través de todas las épocas Dios ha levantado distintos reformadores de distintos calibres que han promovido cambios dentro de la iglesia que el Señor Jesús ha ganado con su sangre. Modificar, innovar, corregir, otra palabra bíblica. Esos son los sinónimos. Los antónimos, es decir, lo contrario a los sinónimos son palabras parecidas, pero lo contrario, los antónimos, dice, mire qué interesante. Tengo 4. Primero, permanecer fijo e inalterable. No le entran ni las balas. Permanecer fijo e inalterable. No le entran ni las balas. Segundo, este es muy interesante. Conservarse estacionado en el tiempo, reviviendo el pasado, con miras al futuro, lo mejor está por venir, pero con un presente que está ausente. Repito, conservarse estacionado en el tiempo, reviviendo el pasado, con miras al futuro, lo mejor está por venir, pero con un presente que está ausente. Es muy interesante esto. ¿Saben que los uruguayos somos personas muy melancólicas? Siempre estamos acordándonos del pasado. Siempre decimos que los tiempos de antes eran mejor. De manera que el pasado es nuestro referente. Y como cristiano está tan de moda ahora esa expresión que dice: lo mejor está por venir. Y no hay duda que lo mejor está por venir. Pero ¿y el presente qué? ¿Acaso la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre? Entonces, como cristianos no podemos estar estacionados reviviendo el pasado y teniéndolo al pasado como referencia y mirando solo el futuro, lo mejor que está por venir, que no sabemos qué va a ser, pero con un presente que está ausente de los cambios que el Espíritu Santo produce. Tercero, mantenerse rígido. Una actitud de mantenerse rígido. Y el cuarto, la resolución de no querer cambiar. La resolución de no querer cambiar. Estas son algunas definiciones en cuanto al cambio. Ahora, cuando uno mira el Nuevo Testamento habla de cambios. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, es decir, que desde nuestra conversión hacia adelante, hacia la venida de nuestro Señor Jesús, el arrebatamiento, o hacia nuestra partida, nuestra reunión con Él, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces podemos armar una definición que dice que la vida cristiana es una sucesión ininterrumpida de cambios sugerida por el Espíritu Santo. Repito, la vida cristiana es la sucesión ininterrumpida de cambios sugerida por el Espíritu Santo. ¿Y el Nuevo Testamento qué habla en cuanto a los cambios? Mire, tengo varias cosas anotadas aquí. Tengo 2 listas. No tengo mucho tiempo para compartirlo todo, pero a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, voy a estar expresando algunas cosas. El Evangelio es promotor de cambio.
El Evangelio nos invita a abandonar nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, alcanza la misericordia y experimenta el poder transformador del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Y el Evangelio promueve cambios. Al convertirnos a Cristo, dice la Biblia que somos hechos templo del Espíritu Santo. Al ser templo del Espíritu Santo, antes no lo éramos, antes éramos templo del pecado, éramos templo de Satanás, era templo de toda la inmundicia, de malos pensamientos, un montón de cosas, pero ahora somos templo del Espíritu Santo. Dios es santidad y Él ahora nos obliga a nosotros, de alguna manera, a cambiar. La sanidad interior, sanar las heridas de nuestro pasado que hemos estado mirando ocasionalmente, también nos ayuda a desprendernos del pasado, a actualizar nuestra vida en sintonía con Dios para estar sanos, porque Dios quiere que estemos sanos. Eso también produce cambio. Los hábitos que estuvimos mirando deben ser cambiados. El servicio al Señor Jesús modifica la vida a tal punto que nosotros cambiamos. Las directivas que el Espíritu Santo nos da conllevan muchos cambios. Cambios de perspectivas, cambios de propósito, cambio de invertir el tiempo, cambio de absorber cosas, cambio de darle importancia a algunas cosas. El ministerio específico que Dios nos da a cada uno, que lo tenemos que descubrir, y en el andar del tiempo estamos, como se dice, estamos intentando saber para qué somos buenos. Bueno, ese ministerio específico, cuando lo descubrimos, cuando el Espíritu Santo nos revela que para qué servimos específicamente, entonces tenemos que obligadamente hacer algunos cambios. Porque eso altera nuestro presente y también altera nuestro futuro. Si miramos algunas escrituras, el esquema que el apóstol Pedro presenta en su segunda carta, esas cosas que debemos añadirle a la fe, promueve los cambios. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, también promueve cambios. La renovación en el Espíritu Santo también es promotora de cambios. El propósito de Dios es cambio. Los proyectos nuevos a los cuales Dios nos desafía también ameritan hacer cambios. Las etapas del proceso de toda nuestra vida es promotora de cambios. Entonces, mis queridos hermanos, la vida cristiana es una sucesión de cambios ininterrumpidos, sugeridos por el Espíritu Santo. No es posible decir que somos renovados en el Espíritu Santo y permanecemos estacionados en el tiempo. No es posible, como dicen algunos, bueno, yo hice el instituto bíblico, ya supe todo lo que tenía que saber, y ahora ya no necesito saber más nada. Eso no es cierto. Lo que aprendimos en el instituto bíblico es una herramienta que nos va a acompañar toda la vida, pero en la vida diaria nosotros necesitamos ser dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios a través de las directivas de la palabra y las sugerencias que en forma verbal el Espíritu a veces habla a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos tener una perspectiva de cambio. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Ese es el gran problema de muchos cristianos. Somos reacios a los cambios. No nos gusta cambiar. Porque nos parece que cambiar es estar en dos aguas. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento sugiere que al seguir las indicaciones, al obedecer a Dios, todo promueve cambios estructurales en nuestra vida, tanto en el área emocional como en el área espiritual. Y por consiguiente en el área física también. Porque cuando nuestro ser emocional cambia y nuestra vida espiritual es guiada por el Espíritu de Dios, bueno, nuestra alma y nuestro espíritu tienen que usar el cuerpo para desplazarse. Entonces,
los cambios también nos afectan en el área física. Segundo, el miedo a los cambios. La naturaleza de los cambios produce en todo ser humano miedo. Repito, la naturaleza de los cambios produce en todo ser humano miedo. Ahora, ¿por qué ese miedo? Cuando Dios nos da una nueva directiva, Dios nos da un desafío, el Espíritu Santo nos revela algo, entendemos algo en la palabra que debemos cumplir, entonces uno, de alguna manera, está renunciando a lo que ya conoce. A todo lo que ya conoce, aquello que llamamos experiencia, lo estamos dejando a un lado para entrar ahora en algo que se nos muestra por revelación del Espíritu de Dios, pero del cual no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia, no tenemos referencia. Entonces ahí sentimos miedo. Cuando Dios nos revela su voluntad, y la costumbre de Dios es revelarnos su voluntad con un cuentagotas, en muchísimas ocasiones, cuando Dios nos revela su voluntad y nos demanda dar un paso de fe, ese paso de fe que vamos a dar nos produce miedo porque es como si camináramos sobre arena movediza, porque no sabemos lo que nos separa, no sabemos lo que va a pasar. El Nuevo Testamento, o mejor dicho, la Biblia, nos da un ejemplo que es prototipo para todos los cristianos. Es el ejemplo de Abraham. Cuando la Biblia habla de que Dios llama a Abraham, Abraham no era un creyente, no era una persona muy creyente de Dios. Dice la Escritura que Abraham, cuando fue llamado, él adoraba a los demonios, adoraba a los dioses extraños. Pero Dios lo llama, Abraham obedece. Y en el libro de Hebreos hay una frase que es magistral, porque dice que Abraham, cuando fue llamado, salió sin saber a dónde iba. ¡Qué disparate! Usted imagínese, Abraham habrá ido así con el gozo. ¡Ah, el Señor me llama! Cuando Abraham fue llamado por Dios, él tuvo que pensar algunas cosas, tuvo que tomar algunas decisiones, tuvo que pensar en que iba a dejar a su familia, la seguridad del clan, todo ese clan, ese gran número de personas que conformaba el clan donde su padre era el patriarca. Y entonces él dejaba todo eso para irse solo. ¿A dónde? ¿A dónde iba Abraham? No sabía. Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces, de alguna manera, y bueno, y nos dice el libro de Génesis que cuando Abraham fue a una localidad, le dijo a su esposa, decirle que son mi hermana, porque él tenía miedo que por causa de su mujer lo mataran para quitarle la mujer. Él tenía miedo. Los cambios siempre producen miedo. Pero ¿saben? Tenemos que ser conscientes de ese miedo que producen los cambios. Porque aunque venga miedo, los cambios, cuando son sugeridos por el Espíritu Santo como un desafío, apelan a la fe. Y la fe se caracteriza por no ver nada, no vemos nada. Dice que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de cosas que aún no se ven, pero que vienen en camino. Entonces, mi querido hermano, el cambio produce miedo. Tenemos que ser honestos. Los cambios meten miedo, meten mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Es como una mudanza. Miren, nosotros con mi familia nos hemos mudado en varias ocasiones. Hemos dejado la seguridad de donde estábamos para ir a un lugar nuevo que no sabíamos nada. Eso produce miedo. Y me acuerdo que en una ocasión, una de nuestras hijas, cuando nos mudábamos, ella lloraba, y ahí pude ver la realidad de que los cambios meten muchísimo miedo. Pero, cuando Dios nos llama, su voluntad se nos revela
como cuentagotas. Tenemos que dar un paso a la fe, aunque ese paso sea como caminar sobre arena movediza, aunque ese paso sea como caminar sobre un vacío, aunque no sepamos qué va a pasar, sí podemos tener la certeza que las manos de Dios nos van a sostener para no hundirnos ni caer en ese vacío. Abraham salió sin saber a dónde iba. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Los cambios meten muchísimo miedo. Pero una vez que empezamos a habituarnos a obedecer a Dios, y cuando Dios nos llama, no nos llama para estar peor, nos llama para estar mejor. Y cuando empezamos en el andar del tiempo, en el andar cotidiano, en el andar de los años, entonces Dios va confirmando cada cosa con la cual Él nos ha llamado. Entonces uno va adquiriendo esa certeza de que cuando Dios nos pide cambiar algo, es para darnos algo mejor. Cuando Dios nos pide que dejemos algo que es nuestra seguridad, en el cual nosotros ya tenemos todo arreglado, tenemos toda nuestra vida programada, ahora Dios nos está pidiendo algo nuevo, entonces, aunque no sepamos qué va a pasar, tengamos la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo y que todo va a redundar para nuestro bien. Hay un tiempo, hay un compás de espera en las cuales nuestros sentimientos nos juegan una mala pasada. Pero uno se va acostumbrando. Llega un punto en la vida, bueno, todo lo que Dios permite obra para bien. ¿Saben? Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Es muy fácil decirlo. Lo podemos recitar de memoria, pero vivirlo, pasarlo, experimentarlo, pasar el proceso, es muy distinto. Pero cuando uno atraviesa ese proceso y en el andar del tiempo, que uno experimenta que Dios nunca falla, entonces uno adquiere esa certeza. Dios me está pidiendo que deje esto para tomar esto. Bueno, lo voy a hacer porque el Señor me va a dar algo mejor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y cuando Dios le dijo esta palabra al pueblo de Israel, ellos estaban pasando allá en Babilonia, estaban bajo la pata de los babilonios, estaban sirviendo a los babilonios, pero el profeta le dijo, ustedes tengan paz, sigan adelante, trabajen, negocien, cásense, oren por el gobierno bajo cuya tutela estén, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que están esperando. El Nuevo Testamento nos da muchas referencias en cuanto al cambio. La naturaleza del cambio mete miedo, tenemos que reconocer, pero tenemos que pasar ese proceso para saber que Dios nunca se equivoca. Dios siempre, cuando nos demanda algo, nos demanda dejar algo, siempre es para darnos algo mejor. Finalmente, la decisión de cambiar. No es fácil cambiar, pero hay un proceso para asimilar los cambios. Así como Abraham, Dios lo llamó, dicen los eruditos bíblicos que Abraham fue llamado 2 veces. La primera vez que Dios lo llamó no le hizo caso, no obedeció, pero la segunda vez dice la palabra que él salió sin saber a dónde iba. Es decir, que corrió el riesgo, asumió el riesgo, tomó la decisión de obedecer a un Dios que no conocía. Y el libro de Génesis nos da algunos detalles en cuanto al progreso espiritual de la vida de Abraham. Hasta el punto que podemos decir con toda propiedad que Abraham es prototipo de todos los creyentes. Pablo dice que Abraham es el padre de la fe, padre de todos nosotros, de todas las personas que tenemos fe. Pero a mí me gusta más pensar que él es el prototipo de la fe. Porque él no sabía nada. Salió sin saber a dónde iba. Se metió en algo que no sabía. Él no pudo medir los resultados finales. Pero los resultados finales
estaban en las manos de Dios. Miren, incluso en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham recorrió la tierra prometida. La recorrió, era errante como un gitano, anduvo recorriéndola por todos lados. Dice que la saludaba de lejos, pero esa tierra era para su descendiente, a los cuales Dios dio una palabra segura de promesa, que era para su descendiente, y de ese Abraham solo levantó una nación. Nosotros tenemos que tomar la decisión de si queremos cambiar o no queremos cambiar. El Nuevo Testamento nos habla de resistir al Espíritu Santo. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, de si cuando Él nos sugiere algún cambio, si nosotros nos resistimos, bueno, tengamos presente que estamos resistiendo al Espíritu Santo. En el año 1800 y pico, en Estados Unidos, vivió un evangelista llamado Edwin Moody, un hombre muy conocido, muy usado por Dios para ganar nuevas almas. Ese hombre se hizo famoso porque en el gran incendio de Chicago él estaba predicando en un teatro, y cuando empezaron a gritar fuego, fuego, él terminó la reunión, pero después se enteró que mucha gente que estuvo presente en la reunión murió quemada por ese fuego, y una de las cosas que él más lamentó fue no haber hecho esa noche la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Edwin Moody, después de ese incidente, fue invitado a predicar en otra localidad, y bueno, las personas que organizaron el evento con Moody también designaron dónde se iba a quedar. Y designaron una familia cristiana que era bastante pudiente. Entonces le comunicaron a la familia que Edwin Moody se iba a quedar en su casa. Y la señora, la dueña de casa, cuando se enteró que nada menos que el evangelista de Edwin Moody iba a estar con nosotros en nuestra casa, llamó a toda la servidumbre y les dio órdenes estrictas de eliminar hasta la última partícula de plomo. Entonces, a partir de ese momento vino una semana de limpieza, de locura. La mujer, la dueña de casa, limpiaba una pared, pasaba el dedo por todos lados y se fijaba si esto estaba limpio, limpien la lámpara esa, limpien aquel rincón, barrieron allá, los tenía loco a todos. Y una de las empleadas dijo: pero tanta cosa con este Moody que va a venir, ¿acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Entonces alguien que también estaba limpiando le dio esta respuesta: no, señora, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tiene el monopolio de Moody. Eso es la diferencia. Qué interesante, ¿verdad? Quiero terminar estas reflexiones, que como dije son superficiales y pobres, pero están inspiradas en la palabra de Dios. Quizás otras personas lo pueden hacer mucho mejor que este servidor. Pero quiero terminar con esta acotación. Todo el Nuevo Testamento nos habla que el cristiano, después que se convierte, está expuesto a los cambios sucesivos. Cambio en su mente, cambio en las perspectivas, cambio en los propósitos, cambio en los proyectos de vida, cambio en las prioridades, etcétera, etcétera. Toda la vida del cristiano, desde que se convierte hasta que parte la eternidad o hasta que Cristo venga, vamos a estar expuestos a los cambios. Tal es así que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, que ya lo he recitado en algún momento, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? La comenzó el Espíritu Santo, que nos convenció de nuestros pecados, que nos hizo ver la necesidad de que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar.
se va a hacer cargo de pulirnos, se va a hacer cargo de hacernos madurar, se va a hacer cargo de hacernos entrar dentro de sus propósitos, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Él venga. Eso nos da la idea, entonces, que los cambios sugeridos por el Espíritu Santo son sucesivos. Los cambios sugeridos por el Espíritu Santo son sucesivos. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya estoy bien así, a mí no me cambie nadie, yo no necesito más. Necesitamos ser renovados continuamente en el Espíritu Santo. ¿Está dispuesto, mi hermano? Allí en su iglesia local, donde usted está participando de la congregación, del servicio, del ministerio, del culto de adoración, de la amistad, del compañerismo, de la comunión, usted tiene que ser forjado por las directivas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es promotor de cambio. Y los cambios son para bien. Aunque nosotros pensemos que nos cuesta dejar algunas cosas. Pero cuando Dios nos pide dejar algo, es para darnos mejor. Repito, cuando Dios nos pide que dejemos algo, es para darnos algo mejor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este breve estudio. Anhelo de todo corazón que el Espíritu de Dios le esté bendiciendo y esté obrando cosas mayores en su propia vida, sabiendo que el Espíritu Santo es promotor de cambios ininterrumpidos. Nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes en un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Mientras tanto, que allí donde usted está, a lo largo y ancho de nuestro país, que Dios le visite y haga prosperar nuestras almas, a mí también, que podamos renovarnos continuamente en el espíritu de nuestra mente. Dios les bendiga y que sea de bendición en la iglesia local donde usted está sirviendo, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.